Y previamente, antes de tener el honor de presentar a los integrantes de la mesa, que realmente es un honor estar con ellos, voy a hacer una pequeña introducción al tema al cual nos vamos a referir. Y en ese sentido, voy a decir que el 30 de noviembre del 2022 no fue un día cualquiera, sino que ese día se lanzó el ChatGPT, la herramienta artificial de la empresa, saben, OpenAI, cuyos efectos magnificaron la conversación pública sobre la inteligencia artificial y visibilizaron el potencial de esta tecnología para cualquier usuario de Internet. No es menor. La inteligencia artificial generativa, que es aquella que es capaz de crear textos o imágenes como plataformas y productos como ChatGPT, Delay o Midjourney, propone continuidades y rupturas con otros giros de la tecnología que han tenido impacto en la opinión pública de los últimos, podríamos decir, 8 años. Casos como Facebook, que decidió que sus algoritmos privilegiaran las noticias de amigos y familiares de los usuarios más que las de los medios, por ejemplo. ChatGPT permitió no solo amplificar la discusión pública sobre el tema, sino además hablar de la inteligencia artificial como una entidad específica, problemática y profundamente disruptiva, podríamos decir. En el siglo de la inteligencia artificial y cómo hacer para no convertir esta herramienta en una herramienta de dependencia emocional, como creo que suele ocurrir con el teléfono celular y los WhatsApp, los mensajes de WhatsApp, pensar en la importancia de diseñar sistemas educativos que promuevan el óptimo desarrollo de los potenciales que esta herramienta nos puede proveer es de suma importancia. Esto que digo solo puede ser respondido o al menos intentar una respuesta o mediante un diálogo en el que los expertos y la experta que me acompañan acá en la mesa pueden plantear posibles estrategias y soluciones para la comunidad educativa en un mundo cada vez más transformado por las tecnologías y en el que la educación, la ética y el uso de la tecnología se encuentran en el centro de la experiencia educativa. Nos guste o no, la inteligencia artificial es una tecnología que llegó para quedarse y no solo eso. También para cambiar nuestra realidad actual, cambiar la forma en que entendemos el trabajo, el ocio e incluso las relaciones personales. Lo que nos interesa hoy es aquí y cómo hacemos en educación. Seguramente encontraremos respuesta ante los grandes cambios y posibles riesgos de esta transformación tecnológica, o más bien tendremos muchas preguntas para hacer y para hacernos. Es indudable que el impacto es transversal en todo lo referido a la educación. Y para terminar con esta introducción, voy a citar, hace unos días fue la Feria Internacional del Libro en Rosario. Y fue abierta por Beatriz Viñoli, no sé si la conoce, pero una escritora local, rosarina, que abrió la Feria Internacional del Libro en Rosario y planteó que leer es una forma de escribir y escribir es una forma de leer. Y que en ese contexto los escritores se asemejan a una inteligencia artificial, pero con memoria, conciencia, cuerpos y afectos. De esa mixtura nace la capacidad de crear lo absurdo y lo nuevo. Nos preocupa cuando una máquina logra hacer algo que para nosotros tiene que ver con lo humano. No aprendemos a operar a una máquina simplemente, hablamos o escribimos como lo haríamos con otra persona. Sistemas de inteligencia artificial como el GPT-3, GPT-4 y otros modelos similares se han entrenado con vastas cantidades de texto para aprender patrones y estructuras del lenguaje. Cuando se les presenta un prompt, aplican este conocimiento para generar una respuesta coherente y relevante para el usuario. Y se usa el lenguaje natural. Bueno, paso a presentarles a los colegas aquí presentes. Vuelvo nuevamente, estoy empalagoso hoy, pero es un honor realmente. No, pero hay muchas preguntas. Bueno, empezando por mi derecha allá, frente a la computadora, Hugo Nabone, licenciado en Física de la UNR, doctor en Física, postdoctorado en Sistemas Inteligentes de la Universidad de Queensland, Australia,
profesor titular de dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, profesional principal del CONICET, carrera del personal de apoyo de CONICET. Realiza tareas docentes en las asignaturas del profesorado en física de la licenciatura en física y del doctorado en física de la UNR. Participa en proyectos de investigación, astrofísica, física educativa, física computacional. Coordinó la comisión que propuso el diseño curricular del profesorado en física de la UNR y dirige el profesorado en física de la UNR desde su creación en 2016. A su lado, viniendo hacia mí, Hugo Leonardo Ruffiner, doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, doctor de la Universidad de Buenos Aires. Maestría, Universidad Autónoma Metropolitana, México, Distrito Federal de México, maestro en Ingeniería Biomédica. Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, Oro Verde, Argentina. El currículum de los tres está 4 horas, pero traté de resumirlo lo más posible. Con amplia experiencia en gestión académica, ciencia y técnica, dirección de departamento académico, grupos y centros, cargos de investigador principal, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, investigador categoría 1, profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral, profesor titular de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, profesor titular Instituto de Filosofía, Universidad Austral. Trabaja en áreas de interés y competencia como procesamiento digital de señales, inteligencia artificial, modelos matemáticos de sistemas biológicos o equipamiento biomédico, y con un sinnúmero de publicaciones que están a disposición en la web. A mi lado, Andrea María Pacífico, profesora de filosofía, nos hace falta la filosofía ya. Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González, First Certificate in English Examination, University of Cambridge, Magíster en Didácticas Específicas, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Formación de Docentes en Ciencia, especialista en Didácticas Específicas, doctora en Educación en Ciencias Experimentales. Un sinnúmero de antecedentes académicos como secretaria académica de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral y continúa. Docencia, profesora de epistemología en máster en didáctica de las ciencias experimentales, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral. Amplios antecedentes también en investigación, categoría docente investigador 2. Educación, dirección de proyectos de investigación, enseñanza en el ciclo inicial de carreras de grado universitario, análisis de factores que favorecen trayectorias formativas inclusivas, 2020-2025, codirección de proyectos de investigación, integrante de proyectos de investigación, un sinnúmero de trabajos publicados y comunicaciones en Congreso. Bueno, excelente. Paso la palabra a Hugo Nabone, con quien va a comenzar esta mesa. Ahí vamos, ¿se escucha? Bien, en mi caso voy a hablar un poquitito de inteligencia artificial, tecnociencia y currículum. En realidad me voy a centrar en las carreras de física, licenciatura en física, profesorado en física y también algún comentario relacionado con el doctorado en física. El primer interrogante, digamos, que me planteo es cómo evolucionar los sistemas de inteligencia artificial para tomar de alguna manera un envión histórico. La línea temporal es bastante complicada, hay una selección, por supuesto, de autores, pero en principio elegí irme hacia atrás, hacia 1637, con el discurso del método. Ya René Descartes plantea discusiones en la relación mentes y máquinas, y el sesgo que tienen máquinas especializadas en resolver algún tipo de tareas, y él ya lo plantea en la parte quinta del discurso del método. Siempre la relación mentes y máquinas estuvo presente en la evolución del pensamiento humano. En 1843, por ejemplo, Ada Lovelace, que uno la conoce como la primera programadora, habla ya de las potencialidades de las máquinas. Es quien se dice que introduce, digamos, la idea de algoritmo en sus notas, en la traducción de un trabajo de un ingeniero italiano. Allí también aparece la relación entre mentes y máquinas. Ya en 1943, avanzando más rápidamente, aparece el primer modelo matemático de neuronas, la primera neurona artificial que la desarrollan McCulloch y Pitts, en donde esa unidad de procesamiento siempre se intentó emular el comportamiento del cerebro humano en este tipo de
de análisis, y entonces había que simular la unidad de procesamiento elemental, es decir, una neurona del cerebro humano. Ese es el primer modelo de neurona. Alan Turing, ya en 1950, desarrolla lo que hoy ya es muy conocido, el test de Turing, para poder comparar de alguna manera cómo una máquina podría llegar a emular el pensamiento humano, poder, digamos, ponerlo en igualdad de condiciones para comparar si una máquina puede de alguna manera emular, y uso la palabra emular a propósito, el pensamiento humano. El término inteligencia artificial en este envión histórico aparece, digamos, en 1956, de la mano de John McCarthy, cuando se arma en el Dartmouth College una conferencia alrededor de inteligencia artificial, que él introduce el término, con una serie de especialistas en la temática. Allí comienza realmente a aparecer este término. La idea de redes neuronales artificiales, RNA, redes neuronales artificiales, aparece en 1959 con el perceptrón. En este caso tenemos unidades de procesamiento, neuronas que tienen ahora la capacidad de aprender. Es decir, tienen la capacidad de alguna manera, tomar señales, datos y producir una especie de aprendizaje, entre comillas. Es decir, modelar a los datos. En 1966 aparece otro tipo de sistema inteligente, que es el primer chatbot, que quizás sea un antecedente del actual ChatGPT, pero la tecnología en realidad era una tecnología basada en reglas y patrones, más bien lo que podría uno denominar un sistema experto. No era realmente un chatbot como el que conocemos actualmente. Ya en 1986 aparece un algoritmo muy conocido en el área de redes neuronales, que es el backpropagation, retropropagación de errores. Se difunde en realidad porque se conocía, y esto permite el entrenamiento de redes neuronales minimizando alguna función costos. Básicamente es un descenso por el gradiente en donde la red neuronal artificial aprende ajustando sus parámetros a partir de un conjunto de datos o señales. Eso provocó la salida de ese algoritmo, creo que impactó mucho en el mundo académico, y en particular, yo lo refiero a Rosario, en la década del 90 se empezaron los primeros grupos de investigación en inteligencia artificial en el ámbito, en mi caso, del IFIR. Luego se va a crear más adelante en el CIFACIS, que es otro instituto de CONICET que está en Rosario y que tiene que ver con el área de inteligencia artificial. Los físicos estuvimos bastante comprometidos, digamos, en este desarrollo, además de los ingenieros, los físicos y las físicas, perdón, además de los y las ingenieras, matemáticos y gente de ciencia de la computación. En 2012 evolucionan los algoritmos, aparecen las redes neuronales convolucionales y aparece una red que se llama AlexNet, que permite la clasificación de imágenes. Allí empieza a evolucionar la tecnología, digamos, asociada a este tipo de algoritmos de aprendizaje. Aparecen las redes adversariales generativas en 2014, en donde hay redes que se ponen a competir y aprenden compitiendo entre sí. En juegos se da mucho eso, el desarrollo de AlphaGo, por ejemplo, que le gana al Go al maestro Lisidol, digamos, es uno de los ejemplos que quizás uno pueda utilizar alrededor de este tipo de entrenamiento. En relación a la interpretación del lenguaje natural, que es algo muy humano, la conversación es algo muy humano, aparece, digamos, el sistema BERT, que es un sistema generado por Google, y allí aparecen los transformers, que serían redes que analizan secuencias de texto, y son bidireccionales, es decir, toman las palabras en el contexto, y permiten de alguna manera generar texto ya no como ELIZA, en base a reglas, sino a partir del aprendizaje o del entrenamiento, digamos. Y por supuesto en 2022, como dijo Juan, aparece el ChatGPT. En toda esta evolución, evoluciona el hardware, evoluciona la CPU, se empiezan a utilizar las unidades de procesamiento gráfico, que eso permite el cálculo con grandes matrices de datos, y entonces el costo del tiempo de procesamiento disminuye fundamentalmente. Aparecen nuevos lenguajes, es decir, en física vamos desde el Fortran, pasamos al C, el Python, y terminamos actualmente, por ejemplo, en el Julia,
en la carrera de física en Rosario. Esa evolución permite expresar algoritmos de distintas maneras. Hay otros lenguajes, por supuesto, digamos, que yo tracé una línea de los lenguajes más comunes del área de física, ¿no? Se desarrollan algoritmos y se desarrollan arquitecturas y protocolos. Aparece, bueno, ARPANET existía ya por la década del 50, 60, y el comienzo de Internet, uno lo podría situar alrededor de esa época, pero la web aparece, digamos, por la década del 90, de la mano de Tim Berners-Lee, que labura en el CERN, y que, gracias a todas sus gestiones, libera la licencia, y aparecen todos los protocolos de comunicación que complejizan todas las arquitecturas. Empieza la comunicación entre diferentes tipos de máquinas, empieza la web, empieza el protocolo HTTP, que es el que conocemos todos cuando accedemos a páginas web, TCP, IP, o sea, todo ese tipo de protocolos que permiten hacer un handshaking entre máquinas, o sea, un saludo entre máquinas, empieza a hacer evolucionar un montón de arquitecturas. Y en particular, en el 95, empiezan a desarrollarse los clústeres BioGulf, que es granjas de computadoras que uno conectaba entre sí para hacer cálculo intensivo, lo que se conoce como computación de alta performance. Por supuesto, empiezan las redes sociales, empiezan las corporaciones y empieza la captura de datos, la convertir en plata los datos, perdón, y la apropiación del excedente conductual y de la experiencia humana. Que eso es lo que estamos viendo hoy. Esa disponibilidad de datos es lo que uno denominaría macrodatos o big data y que aparece en realidad en los escritos de la NASA, allá creo que por la década del 90, y que se populariza con toda esta disponibilidad de grandes conjuntos de datos. No me digas, ¿en serio? Bien. Bueno, ¿qué desafíos tiene hoy la enseñanza de la física? Bueno, como físicos, en general desarrollamos modelos analíticos a partir de primeros principios y si lo podemos resolver con lápiz y papel en una expresión matemática cerrada, podemos resolver el problema, con supuestos, etc. Pero luego, si no lo podemos resolver, aparecen los modelos numéricos y eso da lugar en el currículum a la aparición de todas las materias de computación y cálculo numérico que nosotros vimos en las carreras, en las distintas carreras y en física en particular. Hay otro tipo de modelos, que son los modelos que se construyen a partir de los datos. Esos son los modelos observacionales que llevan al modelado estadístico clásico, ¿sí? En donde yo propongo el modelo, tengo una nube de datos, una recta, propongo una regresión lineal y allí propongo el modelo, esos serían los modelos estadísticos clásicos. Pero hay otra área, que es el machine learning o el aprendizaje automatizado, en donde yo tengo algoritmos y ya no modelos propuestos por el usuario, sino algoritmos que aprenden a partir de los datos. ¿Qué desafío enfrentamos nosotros? El diseño de trayectos curriculares para complementar el modelo numérico y el modelado numérico y el modelado estadístico clásico con algoritmos y metodologías de machine learning. ¿Qué temáticas habría que incorporar? Lo voy a pasar muy rápido. Ese es un árbol de la zoología de algoritmos en el área de machine learning. Voy a resumir y voy a decir que en el área de machine learning hay tres grandes problemas. El primer problema que tenemos son los problemas de regresión, cuando las variables son continuas. La segunda familia de problemas son los problemas de clasificación, cuando tenemos etiquetas, ¿sí? Y la tercera familia de problemas sería la estimación de densidades de probabilidades, para simplificar un poquitito todo esto. Todos los modelos de inteligencia artificial son modelos no paramétricos, hay una gran cantidad de parámetros en juego y hay millones de parámetros en el caso del ChatGPT. Tenemos que empezar a discutir qué modos de inserción curricular tenemos que hacer, qué lenguaje y plataformas utilizar y qué estrategias didácticas. Voy por el cuarto, me falta el quinto y estoy. ¿Qué problemáticas habría que considerar por esto, para tener en cuenta todo esto? ¿Qué problemáticas transversales? Bueno, en realidad, digamos, yo creo que habría que trabajar con un currículum expansivo y emergente, porque cada una de estas temáticas da lugar a un montón de derivaciones que habría que analizar. Yo puse aquí interrogantes, no tengo la respuesta para todo esto, pero seguramente, y nos aparece a nosotros cuando trabajamos estas temáticas, aparece qué se entiende por inteligencia humana. ¿La inteligencia humana es solamente resolver problemas o es más que eso? ¿Qué es la inteligencia artificial? Crawford dice que no es inteligencia y tampoco es artificial, porque está basada en una gran cantidad de consumos de recursos naturales. Entonces no es ni inteligencia por el lado del humano, tampoco es artificial y habría que discutirlo.
¿Qué impactos subjetivos y políticos genera la algoritmización de la vida en sociedad? Hay un libro muy interesante de García Canclini al respecto. ¿Qué sesgos se presentan en los sistemas de inteligencia artificial? Está el sesgo de especialización, es decir, un sistema de inteligencia artificial entiende el Go o una conversación, pero si lo sacamos de ese contexto no puede hacer otro tipo de cosas. Eso ya lo anunciaba Descartes en 1643. Ese sería el primer sesgo que aparecería. Hay otros sesgos más para ver. ¿Qué incertidumbres de carácter epistemológico y ético habría que considerar? Y aquí estamos no en las incertidumbres de carácter probabilístico, en donde yo caracterizo qué tan bueno es mi modelo para predecir cosas. Estamos antes, estamos en la generación de los modelos. La incertidumbre está en realidad antes. Y quizás habría que hablar también de incertidumbres metodológicas, ¿no? En la generación de los modelos. En todos los modelos en general y los de inteligencia artificial en particular. ¿Qué impactos ambientales generan los sistemas de inteligencia artificial? ¿Qué pasa con la geopolítica del conocimiento? ¿Cómo intervienen en la producción de fake news y datos falsos? ¿Qué son las guerras cognitivas? ¿Cómo interviene el complejo militar industrial y qué intereses están en juego? ¿Qué se entiende por tecnofeudalismo? Varoufakis tiene un libro interesante al respecto, hay otros autores más. ¿Qué se entiende por capitalismo de plataformas? ¿Qué se entiende por capitalismo de vigilancia? Zuboff tiene un libro bastante interesante al respecto. Y habría que preguntarse si es posible regular el mundo digital y estas tecnologías y qué nuevas legalidades habría que producir. Como quinto y último, ¿cómo podríamos abordar la enseñanza, digamos, en este campo del conocimiento? En general uno trabaja en un taller laboratorio de física computacional, pone en juego, delibera curricularmente con distintos enfoques, exposición, discusión, los que más usamos nosotros, problemas y proyectos muy adecuados para estos, indagación, estudios de casos, fundamental para este tipo de cuestiones, y obviamente simulaciones. Siempre hay un aprendizaje activo basado en el diálogo, ¿sí?, con los participantes. Creo que me parece interesante usar el paradigma de programación literaria, no me voy a meter, pero lo puedo desarrollar después si hay alguna pregunta. El uso de plataformas de trabajo colaborativo para trabajar en inteligencia artificial es lo más conveniente. Y por supuesto, ahí existen las problemáticas transversales, como mencioné antes, y distintos enfoques para abordar las problemáticas transversales. Nosotros preferimos, usando el paradigma de programación literaria, preferimos poner en diálogo autores, documentos y datos, reflexionar éticamente, plantear dilemas éticos, tener una perspectiva crítica de la ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, o sea, ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, desde una perspectiva crítica en donde discutamos los modos de producción, los modos de habitar, los modos de transitar el planeta, los modos de construcción del conocimiento, y por supuesto habría que hablar de ciudadanía digital y prácticas de cuidado en el mundo digital. Bien, seguramente todos ustedes se han quedado con un montón de dudas al respecto y quisieran saber cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Pero en este caso lo va a responder Leo. Acá mi coequiper. Hacemos la rotación. ¿Ahí me escuchan bien? Bien. A ver. No, no es esta la que... Ahí está. Bueno, me dejó entonces, me pasó la pelota acá el jugador Hugo. Yo también soy Hugo Leonardo, así que gracias. Bueno, yo entiendo que el público son principalmente físicos, ¿no? Para saber un poquito en qué contexto hablo, porque me han tocado todo tipo de contextos y no es lo mismo explicar qué hace una neurona artificial para un ingeniero, para un físico o para un abogado, y ni hablar para un filósofo, ¿no? Así que, profesores de física, bien. Pero bueno, creo que no van a tener problema con entender que muchas de las cuestiones terminan en cuentitas, ¿no? En cuentas que hacemos emulando de alguna manera, como dijo también Hugo,
el funcionamiento cerebral, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto le he puesto al infinito y más allá, porque esto la verdad que se ha disparado hace rato. Creo que parte un poco la charla, más allá de algunos rudimentos, cosas rápidas de cómo funcionan estos sistemas, es entender la velocidad con la que esto viene pasando, y ahí, bueno, ya después le voy a pasar la pelota a Andrea, ¿no? Entonces, pretendo 3 preguntas nomás. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Si puede dar la inteligencia artificial una mente a las máquinas, porque esto es algo bastante discutido también, sobre todo en los medios, aunque también hay colegas que tienen distintas posiciones sobre esto. Y después el hacia dónde vamos, que es la parte más de futurología, ¿no? Pero como vamos más o menos viendo por dónde estamos, podemos pensar hacia dónde vamos. Entonces vamos a arrancar con lo de las redes neuronales. Como ya indicó Hugo en la revisión histórica, esto surge con la primera neurona esta de McCulloch-Pitts, que trataba de hacer un modelo de lo que es la neurona biológica. La neurona biológica, bueno, todos la conocen, no sé si alcanza a ver ahí el cursor, ajá. Bueno, tienen el cuerpo principal de la neurona, tienen las dendritas, un axón. Básicamente los impulsos nerviosos entran por las dendritas, que son las conexiones que tiene cada neurona con las otras neuronas. Eso podríamos pensar que sí es un sistema como la entrada. Tenemos un montón de entradas. Eso lo que se hace de alguna manera se integra todos esos potenciales de acción que se van disparando frente a cada entrada en el cuerpo de la neurona, y a partir de esa integración, si eso pasa a cierto nivel, se dispara un tren de pulsos también en la neurona biológica, en el axón, que se conecta después, esa sería la salida, digamos, con otras neuronas. Entonces lo que hizo McCulloch-Pitts fue decir, bueno, vamos a hacer un modelo muy simplificado, hay que decir que la mayoría de la tecnología actual, del enfoque conexionista de inteligencia artificial, básicamente es el mismo enfoque que hizo McCulloch-Pitts, y bueno, después tomó sobre todo Rosenblatt con el tema del perceptrón, pero básicamente es lo mismo. Y no ha cambiado en el tiempo. Ha habido otras propuestas tratando de acercarse más a lo que en realidad ocurre a nivel fisiológico, pero la verdad que esto aparentemente capturó al menos la esencia de parte de los mecanismos cerebrales, ¿no? Así que por eso es que hasta ahora está todavía en pie. Lo que hemos hecho desde ese primer momento de que había una neurona es ahora tenemos millones de neuronas. O sea, ha habido una especie de escalado de todo esto, pero la idea básica es la misma de hace 75 años, digamos, más o menos, ¿no? Bien. Entonces, básicamente de vuelta acá tenemos señales de entrada. Ahora estos son números. También todo acá era dinámico. Acá esto, en principio, en este modelo es estático. O sea, tenemos un vector, acá de 3 dimensiones, que entra a la neurona. Tenemos un conjunto de pesos. Estos son los pesos sinápticos que hacen las veces de la fuerza de conexión de cada una de las dendritas, en el equivalente biológico. Y de vuelta esta suma pesada, bueno, se hace la suma acá en lo que sería el equivalente al cuerpo de la neurona, y después eso se pasa a generar por una función de umbralado, una función no lineal que se llama función de activación. Y del otro lado tengo una salida. Esto se puede plantear con números reales. Los primeros intentos eran -1 y 1 o 0 y 1, binario, tratando de emular un poquito que también los trenes de pulso son todo o nada, también en el sistema nervioso. Pero bueno, ya ahora las neuronas artificiales actuales trabajan, por supuesto, con números reales, ¿no? Pero inicialmente esto era todo cuentitas ahí de unos y ceros, o -1 y 1 a la entrada y a la salida. Pero lo interesante de todo esto, lo que tendría que quedar acá, es que son cuentas. O sea, esto es una máquina de calcular. Y además es una simulación, que eso lo vamos a volver después cuando veamos el tema de la conciencia. En definitiva, yo lo que suelo hacer también cuando tengo un público más del lado de ciencias sociales, les hago hacer las cuentitas. Se enojan mucho conmigo, pero les agarro la neurona, le pongo ahí unos pesos. Con una neurona, con 2 neuronas ya hay colapso total, pero están ahí. Ya te voy a hacer a vos también. Hacen las cuentitas, porque después cuando terminamos hablando de la conciencia, hasta que uno no hace las cuentitas, no toma conciencia, va la redundancia, de que solo eso es lo único que hace esto. O sea, esto hace cuentas. Es una gran calculadora, y de hecho podría ser implementar una red neuronal
en una computadora digital, o la podríamos haber implementado en la máquina de Babbage, que no entró en tu historia, pero ahí está también. O sea que el soporte de todo esto podría ser cualquiera, ¿eh? Podría ser las máquinas de calcular estas que tenían nuestros abuelos con la palanca, nada más que sería, imagínense un ChatGPT que corra con una máquina de esta, ocuparía todo el planeta. Pero es una cuestión de eficiencia y hasta ahí nomás, porque también dijo Hugo lo que consumen estas cosas, ¿no? Pero bueno, de vuelta, escala la cantidad de cuentitas, pero son cuentitas. Lo digo despectivamente, poco para tratar de desmitificar un poco todo esto. Entonces, aparecieron acá varios paradigmas de aprendizaje. El más utilizado, el más común es lo que se llama el aprendizaje supervisado, donde hay un maestro, alguien que le dice a la red, bueno, esta es la entrada X que tenés, quiero que salga esta salida Y. Entonces le voy mostrando ejemplos, uno y otro, lo que entra, lo que sale, calculo el error entre la salida esperada y la salida real, y con eso modifico los pesos. Ese es el famoso algoritmo de retropropagación, que no fue propuesto inicialmente por Rosenblatt, porque Rosenblatt plantó una neurona individual nomás, y el primer algoritmo de aprendizaje, sino que ya es una neurona, una red neuronal que puede tener varias capas, parecido de vuelta a lo que hace el cerebro. Acá podríamos hablar un montón de cosas, hay un montón de variantes de estos algoritmos. Lo importante es que mediante este método, la neurona decimos que aprende. Y me gustó las comillas que puso Hugo, porque creo que tenemos que poner comillas por todos lados. Porque cuando decimos que una neurona artificial aprende, no aprende como nosotros aprendemos. Obviamente hay cierta analogía hasta que llega hasta cierto nivel, pero quedamos muchas veces atrapados en este juego de los antropomorfismos, porque utilizamos, como la inteligencia artificial pretende emular procesos de la inteligencia humana, es natural que entonces uno empiece a poner nombre del lado de la inteligencia humana. Pero bueno, es un modelo, es un modelo y a veces es difícil salir de que quedamos atrapados en cómo usamos los términos, ¿no? Porque también hablamos de algoritmo de decisión. No hay nadie que decida, digamos, ¿no? Hay sí, unas cuentas que se hacen, pasa un umbral, entonces el vehículo autónomo decide doblar, no, decide de vuelta, lo vuelvo a usar entre comillas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, se lo dejo a la filósofa, el tema de los antropomorfismos. Cómo salir de ahí, ¿no? Por eso es que ha habido también algunas otras propuestas de inteligencia aumentada en vez de inteligencia artificial, porque en definitiva esto termina siendo una especie de espejo en el cual nos miramos nuestra propia inteligencia y lo que sabemos y lo que no sabemos de nuestra propia inteligencia. Así que bueno, con esto decir simplemente que a partir de esta unidad básica original van a encontrar todo tipo de redes neuronales, todo tipo de arquitectura, con más o menos capas, conectadas todas juntas, con realimentación, sin realimentación, dinámica, estática, lo que quieran. Convoluciones con capas que acá sacan una convolución para imágenes, para analizar sonido, bueno, lo que quieran. Pero la neurona básica es la misma. Creo que eso es importante, como si fuera una especie de Lego. Bueno, la piecita nuestra es la neurona, podemos hacer castillo, podemos hacer un puente, lo que querramos, pero el principio es igual para todos, o más o menos igual. Pero bueno, todo venía bien, presentó multicapa, retropropagación, se resuelve un montón de problemas, ya había habido varias discusiones en la comunidad, no voy a meter los detalles históricos, pero bueno, en un punto había llegado el desempeño de las redes neuronales había llegado a un techo, que sería lo que se llama el segundo invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí, en ese contexto, es cuando Hinton, uno de los que crea también el retropropagación, plantea esta idea del aprendizaje profundo, que no es ni más ni menos que agregar muchísimas capas de neuronas. Antes, en general, con una capa o dos capas ocultas, teníamos problemas con la convergencia de los algoritmos, entonces lo que hace Hinton básicamente plantea un truco a partir de apilar y utilizar un aprendizaje semi-supervisado para cada capa. Bueno, un truco, digamos, algorítmico con el cual logra entrenar una red neuronal con muchísimas capas. Y en realidad confluyen muchas cosas. Confluye, como dijo también Hugo, el tema de la GPU, el aumento en el poder de cómputo, la cantidad de datos, o sea, todas estas cosas confluyen para lo que le llamamos aprendizaje profundo o deep learning. Y acá es donde empieza a cambiar la cosa. La velocidad de esto empieza a cambiar completamente. Digamos, hasta ahora veníamos con algo que vamos a ver, más o menos lineal, la famosa ley de Moore,
cada 5 años se duplicaba un poco la potencia de estos sistemas, y a partir del Deep Learning cambia todo, cambia de hecho todos los paradigmas, porque en general tratamos de tener cosas con pocas dimensiones, porque teníamos pocos datos, empezamos a querer cosas con muchas dimensiones, porque ahora tenemos datos ilimitados, está el problema del etiquetado, de esa cantidad de datos, bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas. Pero esto cambia completamente las leyes del juego y empieza a resolver los benchmarks de todas las áreas de reconocimiento de la habla, reconocimiento de imágenes. Ahí aparece pues la AlexNet, que también mencionó Hugo. Bueno, empiezan a aparecer un montón de problemas que empiezan a solucionarse y un auge. O sea, se empiezan a cumplir de vuelta promesas que la inteligencia artificial había hecho hace mucho tiempo y que no se habían podido cumplir, al menos con las expectativas con las que había, ¿no? Entonces, bueno, en todo este contexto, en 2017, surge BERT básicamente y surge este paper que es como que marca también hay un hito en 2017 que se llama Attention is All You Need, que básicamente, como también explicó Hugo, los modelos de lenguaje, básicamente cómo están funcionando, esto por lo menos, para una secuencia de palabras, el truco es predecir la próxima palabra y no hacen ni más ni menos que eso. Nada más que antes lo hacían para 10 palabras, predigo la 11, ahora para 1.000.000 de palabras, predigo la 1.000.000 más 1. Entonces, esto permite incorporar mucha más complejidad del lenguaje humano en el modelo que estoy haciendo de esa secuencia de palabras. Digo, son tokens en realidad, pero para no ponerme muy técnico, son secuencias de palabras. Entonces, ahí aparece esta idea del mecanismo de atención que permite entonces enfocar, digamos, antes la memoria, digamos, que tenía la red era de muy corto plazo o de muy corta cantidad de palabras. Con esto permite prácticamente prestar atención a cualquier momento de la secuencia en el pasado y en realidad el BERT puede ir para los dos lados porque es bidireccional. Bueno, esto cambia el juego y empieza a poder, empiezan a aparecer los primeros sistemas que aparentemente emulan el lenguaje humano con una complejidad parecida a la nuestra. Pero todavía no estamos, fíjense que todavía no estamos en ChatGPT. Faltó un tiempo, pero empiezan a aparecer un montón de modelos de lenguaje, o sea, tenemos en realidad un montón, de vuelta a la estrella de ChatGPT, pero esto ha sido posible gracias a un montón que había y a un montón que hay, pero no me voy a meter en todo el detalle porque es largo. Bien, ahí estamos, ¿sí? 2022 y ahora 2024, ¿sí? Que vamos a ver que hace poquito pasó algo que realmente vuelve a cambiar las cosas de vuelta, ¿no? Entonces, voy a tratar de responder esta pregunta. No creo que pueda, pero bueno, vamos a tratar. ¿Puede la inteligencia artificial dar una mente en las máquinas? La verdad que esta pregunta también la hizo Turing en su momento, la hizo también varios filósofos de la mente, de la inteligencia artificial, como John Searle. Entonces, John Searle es el primero que plantea la definición entre lo que se llama inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte, ¿sí? Él dice que la inteligencia artificial débil es un sistema físico de símbolos que puede actuar de forma inteligente. Fíjense, esto puede actuar de forma inteligente. No dice que es inteligente, sino que parece inteligente, ¿sí? Mientras que la inteligencia artificial fuerte es un sistema físico de símbolos que puede tener una mente y estados mentales. Acá ya hay un paso un poquito más allá. Por supuesto, vamos a tener que decir que es una mente, que no es tan fácil tampoco, ¿no? No hay una definición así como la del átomo de lo que es la mente, pero hay algunas. Entonces, esta es la primera dos grandes escuelas que aparecen, los que proponen que es posible la inteligencia artificial débil, que hoy ya está claro, una hipótesis que se ha comprobado, y la otra que es una hipótesis que todavía está abierta. Bueno, vamos a ir más rápido. Y por el otro lado, eso al lado un poco de filosofía de la mente, ¿no? Filosofía de la inteligencia artificial. Aparece con un enfoque más pragmático, que es lo que se llama la inteligencia artificial estrecha versus la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial estrecha son algoritmos que se venían desarrollando para una tarea concreta. Y la general es una cosa que puede resolver un montón de tareas sin haber sido entrenada específicamente para ninguna de ellas, ¿sí? Entonces, fíjense que este es un enfoque un poco más pragmático. Inteligencia artificial general no es inteligencia artificial fuerte. Esto lo marco especialmente porque en los medios, incluso algunos colegas, lo ponen como sinónimos. Y la inteligencia artificial fuerte requiere una mente, requiere una conciencia y un montón de cosas que por ahora son más bien hipotéticas, ¿no?
por lo menos en donde estamos parados, ¿no? Bien, ¿qué es la mente? Bueno, podríamos dar una charla entera de qué es la mente. De acá dice, bueno, es el fenómeno responsable del entendimiento, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad, la conciencia, que bueno, lo resalté ahí porque creo que esto es fundamental, y otras habilidades cognitivas. Y por supuesto esto es parte de lo que nuestra propia esencia como seres humanos, ¿no? Ahora, ¿qué es la conciencia? Tampoco es difícil de definir, es una parte, por supuesto, esencial de la mente, pero ¿qué pasa? No puede definirse operativamente de forma sencilla, ya que es un fenómeno subjetivo. Es una experiencia que se llama también en primera persona, se habla de interioridad, subjetividad, autopercepción, tiene un montón de elementos. Yo no me voy a meter en todos los elementos que tiene la conciencia, pero dejar solamente esta cuestión de que es como intransferible, es una experiencia que se vive realmente en primera persona y que desde afuera no hay forma de llegar. Algo del interior de la persona. Después, si a alguien le interesa, yo trabajo en lo que se llama alba interna, que es un paradigma para comunicarse con la computadora, que podría ser la vocecita esa de la conciencia. Pero bueno, eso sería parte, ¿no? Pero entonces, tenemos esta cuestión de la conciencia, y ¿qué dice la inteligencia artificial? Bueno, lo primero, Turing lo hace fácil. Plantea la pregunta esta, que si pueden pensar las máquinas, pero dice básicamente, separan la posición. Si actúa como si fuera inteligente, es inteligente. Entonces, en vez de decir, bueno, reemplaza el ser por el parecer. Si lo hacemos en filosofía es un problema eso, ¿no? El ser por el parecer. Pero bueno, acá parece que, bueno, fue pragmático. Dijo, bueno, si parece ya está, no me meto mucho más problemas. Un montón de críticas empiezan a aparecer, la famosa habitación china, que creo que arroja mucha luz sobre lo que es el ChatGPT. La idea es muy sencilla. Tengo una habitación donde hay encerrada una persona que tiene un libro de códigos de chino, de traducción, supóngase del chino al español, y tengo un chinito de un lado que va poniendo caracteres para un mensaje que quiere traducir. La persona que está adentro no sabe nada de chino, pero sí aplica las reglas estas de forma semiautomática, y del otro lado va sacando caracteres en español y genera entonces el mensaje en español. Entonces, obviamente lo que estamos tratando de decir con esto es que no se necesita tener ninguna conciencia ni saber lo que está pasando para cumplir inclusive una tarea tan compleja como que es la traducción entre idiomas, ¿no? Así que creo que es una crítica fuerte a la posición esta de la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte. Pero más, está conocido, todos dijimos que hasta ahora las inteligencias artificiales que tenemos son simulaciones, son simulaciones en una computadora. Y está la famosa paradoja de la simulación, que es, el ejemplo clásico es, yo puedo simular una tormenta, una lluvia, con todas las ecuaciones que tenga diferenciales, no voy a mojar nunca. O sea que no es posible, aunque tengamos todos los mecanismos por los cuales funciona el cerebro, que automáticamente emerja la conciencia. De hecho, esto se llama emergentismo, no emergentismo en el sentido físico, sino emergentismo en este sentido de lo que se llaman los dualismos, mente, cerebro y otras cosas, ¿no? No me voy a meter en todo el detalle porque eso también es todo un tema. Pero en principio creo que de sentido común, esto de que no, de simular solo no va a salir nada acá que tenga conciencia de sí, ¿no? De vuelta, sigue siendo cuantita. Entonces un poquito mi idea era simplemente desmitificar, después si hay preguntas nos podemos meter un poco más. Y termino con esto. ¿Hacia dónde vamos? Ya había dicho, evolución exponencial de la inteligencia artificial. Hasta 2010 más o menos, ley de Moore. Cada 2 años, 2 veces. De ahí para adelante, otra era, la era de la inteligencia artificial profunda. 2 por cada 3 meses. Cada 3 meses, o sea, cada 1 mes y medio, o sea, esto nos lleva a todos puestos en realidad. Tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando todo el tiempo. Bueno, esto nos pone frente a unas revoluciones, los cambios que no tienen ningún antecedente en la historia de la humanidad. La revolución industrial, bueno, algo veníamos hablando, no tuvo nada que ver con esto. Por la velocidad, esto no nos da tiempo de pensar qué hacemos con esto. El tema de la electricidad también fue más tranquilo, digamos, ¿no? E inclusive menos que la ley de Moore. Entonces, nada, no está pasando, se viene la ola y no saben para dónde disparar, ¿sí? Bien.
¿Qué pasó hace poco? Y con esto ya sí cierro. Habrán visto que salió el nuevo modelo de OpenAI o OpenAI, o quieran, se llama O1. Ellos no dicen exactamente cómo funciona, pero hay algunos papers por ahí, un indicio, si ustedes lo leen ahí entre líneas, ya hablan de que es un modelo de inteligencia artificial, ya no dicen más modelo de lenguaje. Hay algunos papers ahí en clave, esto de Strawberry, Star, QStar, bueno, hay varias cosas que después si quieren les puedo pasar algo de información específica, pero yo estuve trabajando un poco, leyendo los papers, haciendo la tarea y tratando de leer precisamente lo que ellos no dicen, y la verdad que esto cambia completamente el juego. O sea, este es un modelo, el otro modelo era un modelo de lenguaje, o sea, tenía inteligencia lingüística. Si piensan en la teoría de Gardner de las 8 o 9 tipos de inteligencia, estaba en un sistema que por eso no hacía bien las cuentas, por eso no tenía razonamiento lógico simbólico. Esto sí, esto usa lenguaje, o sea, usa un modelo de lenguaje, pero lo voy a decir muy, muy rápido, porque es un poco más complejo que eso. Es capaz, en tiempo de inferencia, de generar varias cadenas de razonamiento y por método de búsqueda parecido a los que se usó para AlphaGo, va analizando en tiempo de inferencia cada una de esas cadenas de razonamiento a partir de otro sistema que se ha entrenado como evaluador de las cadenas de razonamiento. ¿Y por qué se llama O1? Porque estamos en una gran iteración. Esta es la primera iteración de este modelo, que después con nuestros datos de uso, más expertos etiquetando y trabajando sobre las cadenas de razonamiento, como purificando las cadenas de razonamiento, va a venir el O2, va a venir el O3, y ya hay todo un plan de etapas de cómo va creciendo la inteligencia artificial con esto, porque le estamos dando una capacidad totalmente diferente que no tenía de razonamiento. Y la diferencia fundamental también con el ChatGPT es que también está el modelo de Kahneman, que habla de los dos sistemas, sistema tipo 1, sistema tipo 2. El sistema tipo 1 es más intuitivo, que era como el ChatGPT, tira lo primero que se le ocurre, vamos a decir así, y le erra muchas veces, ¿no? Es un poco la experiencia que todos tenemos de uso. El sistema tipo 2, en la inteligencia humana, se piensa esta parte más racional, de pensamiento lógico, que requiere más tiempo. Si el problema es más difícil, necesito más tiempo. Si tengo que demostrar un teorema complejo, no es lo mismo que si tengo que responder cuál es la capital de Francia. Entonces, bueno, el modelo hasta ahora sí usaba la misma cantidad de tiempo para generar las dos respuestas. Algunas veces más token que otra, pero nada más. Esto de vuelta cambia las reglas del juego. Si yo le doy más tiempo, mejora la solución. De hecho, ahora la versión que se puede correr en la versión paga es de unos segundos nomás, pero la versión que tienen ellos corriendo, para lo que toman como referencia, y con esto cierro, ¿no? Ellos dicen que hasta ahora el modelo GPT-4o tenía un desempeño en pruebas de tipo olimpiadas matemáticas o programación, digamos 15%. El modelo el preview que ellos están dando, que son unos segundos de inferencia, pasa a 45-50% en la misma prueba, y el modelo O1, que lo dejan correr ellos el tiempo que quieran, 85%. Y están diciendo que se pasa del equivalente a pruebas de un estudiante de ingreso a universidad a un estudiante de nivel doctorado. O sea, esa es más o menos la comparación que se hace del salto que hay en razonamiento. ¿Sí? El problema de esto es que consume muchísimos tokens, porque cada cadena de razonamiento es como si corríamos en paralelo un montón de modelos de esto, y cuanto más larga la cadena de razonamiento, cuanto más grande el modelo de búsqueda, el árbol de búsqueda, más difícil es el problema, ¿no? Entonces esto no tienen cómo mantenerlo también como negocio, por eso hay un montón de implicancias también del lado del negocio, yo no me voy a meter en esos detalles. Lo que sí, están necesitando una cantidad de recursos de plata y de computación para escalar esto como lo quieren escalar. Y bueno, esto nos deja en otro punto totalmente diferente. Si veníamos así, ¿qué decíamos recién? Cada 3 meses el doble, no sé si no va a ser cada semana. Así que bueno, nada. Frente a todo esto, por suerte tenemos acá a Andrea, que ahora va a decir cuáles van a ser los impactos y desafíos, tanto culturales como educativos, de esta tecnología.
Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Todavía estamos. Muchísimas gracias por invitarnos a participar de este simposio, que bueno, resulta muy interesante. Estuvimos en el 2019, aparte siempre son momentos de encuentro, y encuentros, siempre uno se encuentra con alguien, en este caso con Juan de nuevo, con mi querido amigo Agustín, y bueno, siempre uno renueva, y renovamos la humanidad. Lo importante que es vernos, que es escucharnos. Y bueno, la pregunta, a ver, por supuesto que después de haber escuchado a mis compañeros, lo que me gustaría realmente sincerarme es que yo no sé realmente, creo que nadie sabe los grandes impactos que todo esto que mis compañeros han vuelto disponible en unos pocos minutos puede llegar a traernos tanto en la cultura como en la construcción de conocimiento, como en las prácticas educativas que todos llevamos a cabo. Capaz que es un sincericidio, que entonces tengo que dejar de hablar porque para eso me pidieron que viniera. Pero bueno, tengo... No, que, sí, ese es el gran problema. Pero, ay, a ver. ¿Dónde la puse? ¿Lo ven muy mal? Si no lo dejamos así. Ajustar una página. Ahí, por ahí. Ahí está, perfecto, muchísimas gracias. Imagínense la era de la inteligencia artificial. Bueno, pero no, en serio lo digo, es un placer estar acá, pero es muy, muy difícil contestar esta pregunta. Ustedes ya mismo, creo que entre todos tenemos que ir apoyándonos para ir transitando este camino de encontrar algunas puntas para responder qué es lo que nos está pasando. Entonces, cuando intento responder o comenzar a responder y a pensar acerca de qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la construcción de conocimiento, en la cultura, en las prácticas educativas, es que necesito abrir nuevas preguntas que van emergiendo. Y la primera es qué está sucediendo hoy en torno a los saberes, a la construcción de conocimiento, a las prácticas docentes. Y fundamentalmente cómo nos relacionamos con el saber a partir de esta mediación que tenemos constantemente con los artefactos culturales, tecnológicos, digitales, entre los que se encuentra la inteligencia artificial. Y preguntarnos, esa mediación, ¿cómo impacta? ¿Modifica, permea, atraviesa? ¿La pongo y la saco cuando la necesito? Hay ahí una relación con el saber que evidentemente está siendo traccionada por estos artefactos culturales. Por otro lado, preguntarnos cómo la inteligencia artificial representa la realidad. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? ¿Cuáles son los intereses que operan por detrás de ella? Para poder comenzar a pensar esto, y acá vuelvo disponible y los invito a que pensemos juntos. Acá somos todos fundamentalmente, escuché, docentes en física. Seguramente trabajamos en escuelas, en institutos superiores, en universidades, y seguramente porque estamos acá nos apasionamos con el hecho de educar y de enseñar. Entonces todo esto nos interpela. No creo que las respuestas estén dadas desde los grandes expertos, es lo primero que tengo para decirles. Creo que tenemos que pensarlo entre todos y en los contextos institucionales en donde nos toca trabajar, en donde intercambiamos experiencias, ideas, donde también intercambiamos frustraciones, pasiones, fundamentalmente pasiones, ¿no? Que eso no se nos acabe nunca.
en los institutos, cuando suelo dar clases, yo siempre le digo a nuestras estudiantes, bueno, cuando no haya pasión, vendan Avon, cualquier otra cosa, porque el que está, no, pero en serio lo digo, ya no existe, no sé, pero Natura, bueno, ya estoy hasta, pero lo digo en serio, porque realmente uno no es que se haga millonario con esto. Si no tenemos esa pasión que hace que hoy estemos acá compartiendo este espacio, seguramente hemos dejado pilas de cosas, no tiene sentido. Y además, les cuento que con León nos pasaron a buscarlos a las 5 de la mañana, nos pasaron a buscar, vinimos de Santa Fe, tuvimos las 4 horas de viaje conversando. Yo conversaba con Leo y digo, bueno, la verdad cada vez tengo menos para decir, porque esta también es la sensación que te da, ¿no? Hay tantas preguntas, tanto que uno no sabe frente a esto, que realmente nos encuentra en un desafío inmenso, pero yo creo que es a su vez muy apasionante, porque despierta nuestra curiosidad, nuestras ganas de saber, nuestras ganas de poder ir andando caminos en relación a nuestra propia tarea docente. Entonces yo tengo algunos puntos de partida. Los puntos de partida es entender que el conocimiento es una construcción social e histórica. Es decir, el conocimiento se convierte en algo importante en la medida, no solo en que nos ayuda a los seres humanos a comprender el mundo en que vivimos, sino que el conocimiento también nos ayuda a comprender los procesos en que se gestan esos conocimientos, en que se producen, en que se validan, en que se asimilan, en cómo nos apropiamos de ellos. Y esta construcción de conocimiento es histórica y es pragmática. Se produce en un aquí, en una ahora, con una institución que nos da lugar, con un grupo de estudiantes con el que intercambiamos cada día nuestros saberes. Y esa temporalidad es justamente la que trasciende a los sujetos individuales. El conocimiento entonces se presenta como una empresa social e histórica, que está posibilitada y mediatizada a partir del lenguaje. Y este es el segundo punto de partida que quiero compartir con ustedes. La función que tiene el lenguaje en la construcción del sentido. Y ahí comenzar diciendo que el lenguaje no es una copia de la realidad, no es un modo especular, sino que el lenguaje lo que nos indica es el gran esfuerzo humano de comprender el mundo. El lenguaje tipifica nuestras experiencias y por su capacidad también para trascender el aquí y el ahora, es el que nos organiza la vida cotidiana en un todo significativo, en un tiempo y en un espacio. La realidad del mundo es una realidad que está mediada por procesos de significación. El lenguaje en esos procesos de significación construye representaciones simbólicas, entre los que podemos nombrar la ciencia, el arte, la religión, la filosofía. Son sistemas simbólicos. Y el lenguaje ahí es el que trasciende la facticidad de nuestra vida cotidiana, pero a la vez ayuda a configurar esa vida cotidiana, se inserta en ella y la reconfigura. Entonces, a partir de estos puntos de partida, podríamos llegar a una hipótesis totalmente borrador, hecha en un pedacito de papel. La podemos voltear, volver a construir, volver a pensarla distinta. Pero esta hipótesis que yo les traigo hoy para que justamente la profanemos, pone en juego la inteligencia artificial. Es evidente que nos está poniendo en juego que nuevas prácticas en relación tanto a la construcción de conocimiento como en relación al lenguaje. Y esto entra en tensión. Hay un camino de disputa y un campo de disputa. Se disputan los modos de producción y circulación de saberes tradicionales. Esto nos cambia de lugar y esto constituye un gran desafío. Por eso los invito que de alguna manera
a esta inteligencia artificial, y creo que mis compañeros comenzaron, ya Juan, Hugo, Leo, el mismo camino, profanémosla, cuestionémosla, problematicémosla, no nos asustemos por el hecho ni la rechacemos, porque esto es otro para el sujeto. Pero es que el sol con un... Claro, ya está, esto ya es. Es decir, no es el futuro, ya es el presente. Ya está, la tenemos en el chat. Y te puso la inteligencia artificial metida en el WhatsApp de nuestros celulares. Entonces, ya está. Entonces, los invito a que la cuestionemos, a que la profanemos. Y para eso, los invito también a revisitar nuestra relación con el saber, a andar otro camino. Téngame un poquito de paciencia, porque el concepto, el significado de relación con el saber es complejo y hoy yo los invito a que lo revisitemos juntos. Revisitar la relación con el saber es entenderla como un proceso por el cual un sujeto, de manera consciente o inconsciente, a partir de algunos saberes, produce otros nuevos singulares que le permiten pensar, transformar y sentir el mundo. Sentir, transformar y pensar el mundo. Eso lo dice Bellierocha en 1989. Es decir, acá nos pone nuestra relación con el saber, es una relación con el mundo, con el tiempo, con los objetos de la cultura, con el lenguaje, con los otros. Es una relación entre nosotros, el relacionarnos con el saber. Y por supuesto reconfigura nuestro mundo interno. Es una relación conmigo mismo que uno va llevando en relación con el saber. Charlotte nos va a decir en el 97 que involucra esa relación con el saber todo el conjunto de relaciones que un sujeto establece con un objeto. La relación que estableces con un contenido de pensamiento, con una actividad como la de hoy, que hoy estamos aquí, con una relación interpersonal, con un lugar, con una persona, con una situación, con una obligación, con una ocasión. Siempre está relacionándose con ese saber. Algunas investigaciones han puesto en evidencia, han podido demostrarles, diría, que la relación con el saber se va modificando. Y se va modificando ¿por qué? Porque la disposición a ciertos objetos culturales de alta valoración social modifica nuestra relación con el saber. Hay muchas investigaciones que estudian cómo nuestros estudiantes en los primeros años, cuando entran a un nuevo contexto de estudio, como es la educación superior, ya sea en profesorados, en tecnicaturas o en las universidades, esta relación con el saber se va modificando. Entonces, lo interesante de señalar acá es que no hay un saber, sino que hay una relación con el saber. No hay ningún tipo de saber que no te ponga en relación con el saber. Por lo tanto, cuando nosotros enseñamos un conocimiento, sea cual sea, tenemos que ayudar a reflexionar sobre qué tipo de relación con ese saber supone el acceso a ese conocimiento que estoy tratando de enseñar. Nada queda fuera, ya que sea la enseñanza de la física, la química, la filosofía, no sé si hay alguien de otro rubro, enseñamos implícitamente ahí un conjunto de relaciones con el conocimiento, con el mundo, con nosotros mismos. Es decir, es una trama de vínculos. La relación de un sujeto con el mundo, consigo mismo y con los otros es como un conjunto de significaciones, pero también es un espacio de actividades y se inscribe en el tiempo. La relación con el saber es un proceso que se enmarca en una situación de aprendizaje. Es decir, hay un sujeto que lo estamos confrontando con la obligación de aprender en un mundo que comparte con otros. No se puede pensar el saber o el aprender sin pensar al mismo tiempo el tipo de relación que se supone para construir ese saber. Y esto va cambiando a lo largo del tiempo. Analizar con la relación con el saber de un sujeto supone entender su propia relación con el aprendizaje.
Esto es, no todos tenemos la misma relación con el aprendizaje. Aprendemos, metabolizamos los aprendizajes de manera diferente, variados, sucesivos, crecientes. Y esta noción nos permite describir cuestiones afectivas y sociales de los aprendizajes. Puede ser concebida como un vínculo que el sujeto entra con el mundo a lo largo de toda la vida. Y otra cuestión que acá tiene mucho que ver, y que la hablamos recién, es que la relación con el saber tiene que ver con el deseo de saber, deseo, que se define como una búsqueda interminable. Y a veces, y ahí es la paradoja a veces de la sociedad del conocimiento, donde muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos en esta sociedad del conocimiento, sociedad de conocimiento, y nosotros vemos una cierta apatía, suele estar en el pensamiento de muchos de nosotros, o a veces en la sala de profesores, no quieren aprender, no sé a qué van, calientan sillas. Bueno, algo ahí nos está traccionando. Tendríamos que preguntarnos algunas cuestiones que tienen que ver por qué estos estudiantes no se movilizan, porque lo importante acá es que la relación con el saber es un proceso que se desarrolla con el tiempo e implica actividades, implica moverme, implica movilización. Para que haya actividades es necesario que el sujeto se movilice, y para que se movilice la situación tiene que tener sentido para él, y el sentido tiene que estar apasionado. Yo a veces digo, solamente si lográsemos apasionar a nuestros estudiantes, porque nosotros estamos apasionados en el momento de enseñar, porque además queremos también seguir aprendiendo como profesores, como docentes, solamente eso ya estaríamos logrando muchísimo, muchísimo. Y otra vez, a veces esto es lo que se presenta como deshilachado, como desteñido, diría yo, como roto, más que los contenidos, donde tantas veces hemos pasado por reformas curriculares, tantas veces hemos discutido qué contenido. A veces el foco, que obviamente los contenidos tienen sentido, porque si no el sistema escolar, lo disciplinar, obviamente que tiene sentido. Si no el sistema escolar, el sistema universitario no tendría sentido. Claro que tiene sentido, hay disciplinas y hay contenidos que tenemos que poder transmitir, pero también tenemos que tener en cuenta de poder transmitir esta relación con el saber, cómo la entablo. Entonces, a modo de cierre para nuevas aperturas, podríamos decir que los medios y tecnologías digitales que forman parte de la cultura contemporánea, del escenario, por ejemplo, en que los futuros docentes van a desempeñar y en el que van a enseñar, forman parte de esta cultura. Y la pregunta es, esta mediación de estos nuevos artefactos culturales, la inteligencia artificial ahora, en toda su expresión, toda su exponencialidad, como tan bien lo han podido transmitir mis compañeros, ¿qué tipo de modificación produce? Y esa es la pregunta. Permea, atraviesa, entrama, desentrama, saco y pongo, la uso cuando quiero. Entonces, yo puedo definir la inteligencia artificial como una herramienta, pero ¿cómo qué tipo de herramienta? Como una prótesis. La prótesis no hace crecer el brazo, me la pongo y me la saco. La puedo poner como martillo también, lo dejo y lo tomo cuando quiera. Yo decido, y ahí está la decisión de la cual hoy hablaba Leo. O es más bien una lente intraocular. ¿Vieron ahora los más grandes? Sabemos que ahora nos proponen, en lugar de hacer anteojos, te ponen una lente intraocular. Ahora vos no te la levantás a la mañana y decís, yo hoy quiero ver menos. O como una tía mía que el día que se lo hizo, pero descubrimos un mundo distinto a lo que yo lo veía antes de operarme. Y no tiene la decisión de estarlo. O sea, el mundo lo tiene que ver así, menos mal que estaba
contenta. Bueno, pero sí, entonces, a ver, ¿se agrega, se saca, se pone o se integra a nuestra manera de conocer, de ver el mundo, de entendernos a nosotros mismos, de configurar nuestros propios mundos internos? Son preguntas. Esto también nos lleva a que estas viejas preguntas se reconfigure. Ya a modo de cierre, nuevas aperturas, ya termino. Estas viejas preguntas que ustedes conocen todos, los jóvenes, los viejos, nos preguntamos y tiene sentido volver a preguntarnos, pero a preguntarnos en el contexto de nuestra discusión. ¿Qué enseñamos? Contenido, ya lo hemos conversado. ¿Cómo lo enseñamos? ¿Vamos a seguir utilizando las mismas formas para que los chicos tengan esta relación con el conocimiento fructífera y emancipadora? ¿Cómo evaluamos? Todo un tema, ay, no, porque ahora pueden copiar. Vamos a seguir con eso. ¿Cómo evaluamos y acreditamos? Porque acá lo que pongo acreditar, porque a veces en clase sí podemos evaluar, hasta nos animamos con el chat, pero en el momento de acreditar, no, pareciera que ya no, se cierran todas las puertas. ¿Y para qué enseñamos? ¿Cuál es el sentido último? Hoy con Leo veíamos en el viaje conversando y la inteligencia artificial te lleva a la literatura de la ciencia ficción, de empezar a pensar cosas estrambóticas, pero que parecieran, bueno, a ver, formemos en valores, entendamos que la ciencia es un continuo de hechos y valores. Cada vez que enseñemos, tengamos en claro estas cuestiones, o por lo menos pongamos la intención, preguntémosla, profanémosla, cuestionémoslo. Ahora, lo más importante, sigo insistiendo, en la necesidad de construir deseos en nuestro estudiantado. Que deseen, que se mueran por conocer. Parece un chiste, pero no. Que deseen. Que lo escuchen a Hugo, a Leo y que digan, ay, yo quiero entender más de qué es todo esto. El buen docente, dice Steiner, es el que pone una obsesión en el camino de los alumnos, ¿no? Es un tábano, ponerle ese tábano de Platón, esto es viejísimo, pero es una metáfora, es algo que te moleste, ¿no? La piedra en el zapato. Lo tengo que resolver, no puedo quedarme con esto así dando vueltas. Y entender la transmisión y el acto educativo como un acto ético y político de transmisión de una herencia, de una humanidad. Pero esa herencia que estoy transmitiendo, lo estoy haciendo en libertad. ¿Qué quiere decir eso? No sé qué pasa con eso ahora, pero estoy segura que en otro momento algo va a pasar. Es el tiempo de la siembra y la cosecha. Es una hipótesis de confianza, de la que hablan Cornu. Una hipótesis de confianza. Yo enseño, a veces estamos demasiado ansiosos de tener en el examen la evidencia de que yo eso lo enseñé. Bueno, yo les invito a tener confianza de que eso que enseñaste, en otro tiempo, en otro lugar, atemporal, ahistórico, y capaz que no lo vemos nosotros, algo va a suceder, algo se va a mover. A veces ni los propios estudiantes se dan cuenta de eso, de ese crecimiento. Pero tengan esa confianza, enseñen con esa confianza, de que los estudiantes pueden aprender, son jóvenes, tienen la potencialidad de todo en sus manos y que en algún momento algo va a suceder. Y de esa manera evitar que el origen se convierta en condena, ¿no? Esto es una cuestión que siempre la dice Graciela Frigerio, que muchos escuchamos y yo lo tomo siempre. Eso es nuestra responsabilidad como docentes. Entonces, esto que está roto, que está desilvanado, los invito a pensar si no es una hipótesis, la relación con el saber. Y acerca de la presencia del chat, darnos cuenta que hoy el foco está en las preguntas y no en las respuestas. Enseñar a preguntar más que a responder. Trabajar con criterios de clasificación, con criterios que tengan que ver con por qué somos dos grupos, le preguntamos al chat, el chat contestó distinta. ¿Cuál es la mejor respuesta? La que tiene más coherencia, la que tiene más consistencia, la que tiene... Bueno, todo esto es aprendizaje, es saber, porque para decidir cuál es la mejor respuesta hay que saber. Y
Y nuevamente, ¿por qué al grupo A le di una respuesta mucho mejor que la B? Bueno, veamos qué pregunté. ¿Cómo lo pregunté? ¿Cómo lo ubiqué al chat? ¿Cómo lo contextualicé? ¿Qué palabras cambié? Entonces, ver también ahí la importancia de todo lo que rodea al hecho de aprender, de saber, de conocer. Por último, para cerrar, el pensamiento crítico entre nosotros ha estado siempre, pero hoy más que nunca. Y el pensamiento crítico que tenga que ver con la humanidad, con que educar es un hecho humano que no va a poder ser reemplazado. Y esto, no sé, tal vez, pero por ahora no. Leo no me convenció de que esto me pueda reemplazar. Tenemos 4 horas más de vuelta. De que me pueda reemplazar lo que es profundamente humano, que es el hecho de educar y al que todos estamos comprometidos. Así que muchísimas gracias. Bueno, un placer, realmente un placer escucharlos, que además se ha generado entre cada uno de ustedes como un diálogo, porque cada uno tomaba lo que había desarrollado el otro y a partir de ahí se iban entrelazando. Así que bueno, ahora viene un periodo de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Igual estamos con tiempo reducido, así que voy a tratar vamos a hacer mucho interés. Sí. Pero, ¿tu nombre? Eugenia. Ah, bien. Sí, en realidad nace Donald Knuth, lo desarrolla luego de que se desarrollan los paradigmas de programación estructurada. La programación estructurada es cuando uno establece estructuras de decisión, estructuras de repetición, bueno, y principio secuencial de ejecución. Antes de eso, de ese paradigma, existían los códigos espaguetis, se les llamaba así, en donde había muchos go-to, rupturas de secuencia que llevaban para cualquier lado. Como Donald Knuth de alguna manera participa de los dos del paradigma anterior, digamos, de los códigos espagueti en programación y del paradigma de estructurado, y como se ve de alguna manera forzado a utilizar el paradigma estructurado porque era de alguna manera lo hegemónico en ese momento, él lo que hace es crear el paradigma de programación literaria, como diciendo, bueno, a no lo van a rechazar de ninguna manera porque le pongo la palabra literaria, digamos, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Es mezclar a la manera de un texto, vamos a decir, un hipertexto, un texto multimedial, zonas de explicación de los códigos de programación, en este caso, zonas de explicación de los códigos de programación, y debajo de esa zona de explicación, que pueden ser escritas en látex, meter vínculos, agregar videos, audios, etc., debajo de esas explicaciones uno puede tener celdas de código en el mismo cuaderno que se llama, en el mismo cuaderno puede tener celdas de código en donde corre un programa en algún lenguaje, en particular en Python es lo más común que se está utilizando hoy en ese tipo de ambientes. Entonces, permite una interacción entre lo textual, lo gráfico, el video, lo multimedia, las fórmulas matemáticas, etcétera, con el código muchísimo más rica. Y a partir de allí, uno como docente uno diagrama una unidad didáctica, incluye interrogantes, que a su vez esa unidad didáctica la comparte con los alumnos, y hay un ida y vuelta en la misma unidad didáctica, mediante la resolución de los problemas que se plantean y de las dudas que tienen los estudiantes, y queda abierto siempre. Ese sería más o menos el paradigma de programación literaria, escrito más que uno podría hacer en términos de construcción didáctica. Y cómo lo hacemos nosotros en la materia que estamos dando actualmente. No sé si...
la pregunta o lo que me gustaría que entre todos pensemos de alguna manera es la siguiente. Por lo menos yo establezco una relación afectiva con mis alumnos todos los años. Termina el semestre y pierdo partecito de mis hijos. ¿Se va a conseguir eso con la inteligencia artificial? Sé que en este momento uno pregunta y te responde, hola, buen día, ¿cómo estás? Y te responde de alguna manera, pero la cuestión esta que uno tiene, de que se te erizan los pelos porque te emocionás, ¿se va a conseguir en algún momento? No, leo esto porque la inteligencia artificial. Bueno, les podría hacer, no sé si probaron la última versión de esta que se llama tipo habla natural, un modo nuevo de voz avanzada que tiene ChatGPT. Si lo probamos ahora un ratito, pensamos que realmente hay una persona al otro lado porque es en tiempo real, con emoción, entre comillas siempre, ¿no? Pero bueno, uno le puede decir, bueno, quiero que me recite una poesía, pero por favor, ponele sentimiento, que se note las emociones, que decirlo más rápido, decirlo más lento, o sea, eso, la emulación de eso ya está. Ahora, ¿qué hacer con eso del otro lado? Eso ya no puedo decir yo. Claro, pero el otro día tenía una charla también con un grupo de psicólogos, porque bueno, como esto está de moda, nos llaman de todos lados, pero bueno. Estaban preocupados los psicólogos por los terapeutas, ya Elisa en su momento, pero ahora lo hace mucho mejor. Entonces, me preguntaban a mí, ¿esto va a poder reemplazarnos? Y es una pregunta que tienen que responder ustedes. Yo les puedo decir cómo funciona. Después, cada disciplina tendrá que darse la discusión hacia adentro, qué hacer con esto. Porque quizás, a mí se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Quizás, si hay una persona, un terapeuta humano, responsable que supervise un proceso donde aparezca la tecnología, quizás no está tan mal. El problema es dejarlo al lazo abierto, tomá, aparte no, bueno, sale $20, pero tomá y es más barato seguro que la consulta. Entonces, te lo paso, te sentís solo hablar y ya está, no vengas más. Eso es peligroso, me parece. Porque sí está demostrado que la gente se involucra sentimentalmente con esto. Bueno, hay la película esta Her, que muchos de ustedes la habrán visto, pero ha habido casos incluso de una persona que se suicidó a partir de la discusión con el ChatGPT, y eran las versiones menos avanzadas. Entonces, obviamente hay que tener cuidado. Si hay algún tipo de cuestión, habrá gente más sensible que otra, quizás alguna cuestión, alguna sensibilidad mental, vamos a decirlo de alguna manera, puede llevarte para una dependencia afectiva importante con estas cosas. O sea, es una alarma, pero tenemos que trabajarlo de las dos partes, del lado de los que hacemos y trabajamos con las herramientas y del lado de donde impacta, ¿no? Me da el pie justo para lo que yo quería plantear. Por ahí pedirle a Hugo que desarrollara un poco más esta idea de los tecnofeudalismos, ¿no? Y la geopolítica vinculada con esto, porque si nos planteamos que tenemos que formar para el pensamiento crítico y actores emancipados, esa dimensión de esta cuestión me parece que es lo que menos se trabajó en esta mesa, ¿no? La dimensión político-económica que está por detrás de la inteligencia artificial y que me parece imprescindible para formarnos como actores y actoras emancipadas, ¿no? Sí, en realidad yo voy a poner en diálogo distintos autores. En realidad se habla de un nuevo extractivismo hoy, ¿no? Y es el extractivismo de los datos, básicamente. Y existe una apropiación, digamos, del excedente conductual de nuestra experiencia humana por parte de las grandes corporaciones. Es decir, desde que comenzó Amazon y después desarrolla el Mechanical Turk, creo que es donde intervienen seres humanos
para catalogar imágenes, catalogar cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento de estos grandes sistemas, las corporaciones empiezan a tallar muchísimo. Luego aparece Google y aparecen el dominio de todas las redes sociales y la captura de datos, que permiten, digamos, justamente, digamos, desarrollar este tipo de modelos, tecnologías que nosotros no estamos desarrollando desde ese punto de vista. Estamos hablando de grandes modelos que consumen muchísima energía y que a su vez que tienen las grandes corporaciones y que no desarrollamos nosotros. Desde ese punto de vista habría que empezar a mirar esta idea de tecnofeudalismo, que creo que está, bueno, Varoufakis habla de esta idea, hay algunos libros anteriores, autores anteriores, que es esta idea de, como en el feudalismo, yo tenía, el señor feudal tenía la tierra, que la brindaba y se pagaba un derecho, digamos, por el uso de esa tierra. Nosotros en este presente, dicho muy rápidamente, estamos utilizando todo un montón de medios, pero estamos, sin darnos cuenta, brindando poder a las grandes corporaciones para que, a partir de los datos que nosotros vamos brindando, sin darnos cuenta, ellos construyan o se construyan estos grandes sistemas. Y allí aparecen las relaciones de poder y la geopolítica del conocimiento en ese sentido. Si nosotros nos ubicamos en un país centro-periferia, o sea, si nosotros en este modelo de centro-periferia, digamos, los países centrales, digamos, hacen una dominación total de la producción y el uso del conocimiento, y nosotros de alguna manera, como países en la periferia, deberíamos preguntarnos lo que vos estabas planteando recién, digamos, cómo hacemos para salir de alguna manera de esta lógica para dar respuestas propias a los problemas que se están presentando. Desde ese punto de vista aparece en ciencia y tecnología y en tecnociencia como dos miradas. Una es muy vieja, voy a hablar de Barsky, década del 60, 70, ciencia política y cientificismo. Allí un poco Barsky plantea esta cuestión vinculada a la importancia del desarrollo científico-tecnológico, a la autonomía y a la soberanía, digamos. Ese tipo de cuestiones él las establece como centrales. Me parece que es interesante recuperar eso. Y por el otro lado tenemos los desarrollos actuales en donde nosotros estamos más centrados en la excelencia. Entonces miramos el número de papers, el factor de impacto, digamos, de las publicaciones, etc. Entonces me parece, digamos, ahí que hay un juego entre importancia y excelencia en donde de alguna manera debiéramos tratar de ver cómo empezar a construir proyectos emancipadores, críticos, que pongan sobre la mesa todo ese tipo de variables y dimensiones que estábamos analizando, ¿no? ¿Quién es dueño de los recursos? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se capturan los datos? ¿Quién los monopoliza? ¿Qué pasa con las corporaciones? Yo creo que todo eso hay que empezar a discutirlo. ¿Cómo se regula? El caso de Brasil, últimamente, digamos, con la red X, es un caso bastante interesante para mirar. Allí se podría hacer un estudio de caso bastante interesante. Las regulaciones europeas son interesantes para mirar en ese sentido, como perspectiva crítica, digo, ¿no? Para salir de esta idea de tecnofeudalismo. No sé si me pude... Hay otros autores que hablan de capitalismo de la vigilancia y del control, etcétera, digamos. Hay más cosas para mirar. Capitalismo de plataformas también. Un nuevo modo de acumulación de poder y de riquezas. Y yo creo que habría que poner sobre la mesa, discutir las relaciones de poder. Perdón. Claro, todo el tema de gobernanza. En base a lo que estabas diciendo. No, en base a lo que estabas diciendo, no, lo que se me ocurre es que no existen tecnologías neutras. De ningún modo, digamos, ¿no? Y los sistemas de inteligencia artificial son hechos por personas y por empresas. Así que bueno. 3 más y contamos. Sí, mi pregunta un poco es como la segunda parte de la de Silvina, viene también por el lado de la ideología, digamos, pensando a la inteligencia artificial como un objeto cultural, como planteaste, un objeto que está programado y entrenado desde los países centrales, que son países con una tradición colonizadora. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos posicionamos y qué les proponemos a nuestros estudiantes la interacción con la inteligencia artificial desde una perspectiva decolonial? ¿Se entiende? ¿Está claro?
Yo creo que igual que hiciste hasta ahora. Igual que hiciste hasta ahora con tantos textos y tanto eurocentrismo en los contenidos que enseñamos. Porque cuando hablamos de feudalismo, hablamos de Europa. No hablamos de América Latina. Entonces, de la misma manera, teniendo tal vez más cuidado, porque esto se enmascara como que no hay nadie por detrás. Vos un texto que traes a tu clase, que no se gestó un texto genuino de nuestra América Latina, sino que se gesta en Europa y lo traes en tus contenidos de enseñanza, tenés un autor por detrás. Entonces ahí hay como una explicitación del origen de dónde se originó ese conocimiento. Ahora lo que me parece que nos desafía aún más, y eso nos mantiene jóvenes, porque cuanto más desafíos uno tiene, más juventud tiene también, es el hecho de que a veces parece y está enmascarada como que atrás no hay nadie, como que estos son algoritmos y que no hay un grupo. Entonces, creo que lo que hay que despertar es la conciencia en nuestros estudiantes, que si bien lo estamos utilizando, y que parece que, insisto, atrás parece que no hay nadie, atrás hay alguien. Y están los grandes grupos de poder económico y que están viendo cuáles sesgos, cuáles no, qué algoritmos, qué dejan pasar, qué no. Entonces, es tener esa vigilancia, diría, entre comillas, un término que a veces no me gusta, pero nunca le encuentro otro. Vos, Agustín, que sos, viste esa vigilancia epistemológica que uno usa una palabra que no me gusta usar. Pero bueno, a veces no encuentro otra. Esta vigilancia que hay que tener sobre los propios procesos de circulación de saberes en nuestras clases y de apropiación y de mirada crítica, obviamente. Sí, simplemente un poco para cerrar, hay que decir que en este contexto hay modelos que son abiertos, de pesos abiertos. Tenemos que generar nuestros propios modelos, tenemos que generar nuestros propios datos. Esa es la única forma, ¿verdad? Eso requiere involucrarse de otra manera, con la tecnología, meterse más en profundo. Una cosa es como usuario, otra cosa si quiero realmente generar toda esta cosa, tener nuestra propia nube, nuestros propios servidores. Se necesitan recursos, tanto humanos como económicos, ¿no? Y políticas detrás de Estado y un montón de cosas, ¿no? Y también acuerdo con las empresas locales. O sea, hay mucho para hacer. Pero tenemos que hacer lo propio, tenemos que hacerlo acá. La mía es cortita. ¿Se escucha? La mía es cortita y va un poco de la mano de lo que ella dijo y lo que vos dijiste recién, que así como no parece que no hay nadie, también parece que no hay nada. Y mi pregunta es, ¿cuál es el impacto ambiental de esto? Porque esto se hace con recursos naturales, con minerales, con energía que se consume. Pareciera que no existe, ¿no? Que no hay nada ni nadie. Y me parece que lo ambiental es algo que tiene que empezar a entrar en la currícula y cada vez que usamos una herramienta, presentamos un conocimiento, empezar a pensar también, bueno, ¿qué impacto ambiental tiene? Lo tiene sobre las personas, por lo que hablamos de esto, de la geopolítica y bueno, el poder, pero bueno, ¿qué pasa también con lo material, en los desechos? No sé nada, por eso pregunto. No, es terrible, o sea, esto creo que una de las cuentas que habían hecho es que más o menos consume un prompt, que es el equivalente a una lamparita de 100 vatios, digamos. Un prompt, o sea, una pregunta sencilla. Entonces, nada, imagínense millones de personas haciéndolo, y eso en el modo que se llama de inferencia, que es cuando está corriendo. Para entrenarlo se necesitan 1000 veces más de eso. Por eso es lo que decía yo, que para entrenar estos modelos, que nosotros estamos en el lazo, claramente todo esto que están diciendo, están necesitando de nosotros para enseñarle a razonar. Como necesitaron de toda la Wikipedia, necesitaron de todo el texto de Internet, de todo, para enseñarle a hablar, vamos a decir así. Entonces, esto es, el impacto ambiental de esto, no sé si es infinito, pero es enorme. Es enorme, pero priman intereses económicos. Yo creo que esto queda en segundo plano, pero es enorme. No, y hay un peligro también que se cierne sobre Argentina, que es que tenemos un clima bastante benigno para el establecimiento de granjas de servidores y para entrenamiento de este tipo de dispositivos. Y un clima político también, claro.
O sea que hay zonas climáticas que benefician eso y gran provisión de agua porque esos equipos se necesitan refrigerar. Entonces no es casualidad que se haya hecho mención varias veces, creo, desde el gobierno a cuestiones vinculadas, claro, vinculadas a inteligencia artificial. Claro, claro, claro. Cobramos 2 pesos y bueno, y nada. Y sí. Así es. Bueno, yo la reflexión que quiero hacer como profesores de física, quiero hacer una reflexión como profesores de física que tenemos que amar menos a la tecnología y más a nosotros mismos y a nuestros alumnos. Como dijo Fernando Sabater, el alumno aprende por una cuestión afectiva, como dijo acá mi colega, porque esta tecnología llegó para quedarse, como llegó para quedarse la máquina de vapor, no es nada nuevo. Lo que sí es revolucionario, realmente, porque hasta podríamos plantearnos que si la última generación de la inteligencia artificial está llegando, la proyección es tal, que hasta podríamos preguntarnos ¿para qué enseñamos? Porque si todo me lo resuelve la inteligencia artificial. De tal manera que es un desafío para nosotros, los docentes, pero también en ese desafío yo diría que es más importante la función docente justamente con este avance de la tecnología. Es porque hay que dar o tenemos que enseñar una ciencia con una perspectiva humanista. Esto es lo importante. Por supuesto que las tecnologías, primero que son hijas de la ciencia, porque no hay tecnología. El celular no existiría si no existirían las leyes de Maxwell antes. Entonces, es algo muy interesante también para que nosotros, como profesores de física, enseñemos a nuestros alumnos. De manera que la inteligencia artificial, como he visto en otro, llegó para quedarse como toda la tecnología. Y la tecnología transforma el mundo. Y nosotros creemos que como docentes somos referentes ante nuestra juventud, ante los adolescentes, y es muy importante entonces la cuestión afectiva, y si enseñamos con pasión, esa pasión la transmitimos. Y eso es lo importante. Y como dijo Borges, el telescopio y el microscopio son instrumentos fenomenales, porque amplifican nuestro sentido de la visión. Pero el libro es mejor instrumento porque amplifica nuestra imaginación. Y esto es lo que también tenemos que transmitir a nuestros alumnos en un mundo que está superpoblado de imágenes. El tema de la lectura y la reflexión. Bueno, esto es la reflexión, y agradezco muchísimo esta charla que nos han dado a nosotros. Una reflexión entonces, no una pregunta. No, le paso a Agustín. No. Es que no, lo mío es absolutamente técnico, no es una reflexión. Sí. No, quería preguntarle a alguno de los dos si ya hay algún tipo de medición, si está mensurado las diferentes calidades de respuesta, tanto las correctas como las incorrectas, del chat GPT-4 a la versión Strawberry o como se lo denomine. Bueno, es lo que les decía. Primero hay que decir que esta versión no es que funciona mejor para todo. En tareas lingüísticas todavía hay cierta preferencia de varios usuarios por las pruebas que se han hecho con la versión anterior, que es el 4O, ¿no? Del O1 está pensado para resolución de tareas lógico-matemáticas, programación y problemas más de la física, de las ciencias más exactas, que requieran cadenas de razonamiento lógico. En ese contexto, como yo les decía, el modelo anterior, para pruebas de este estilo, más o menos, están todas las gráficas, si ustedes van a la página de OpenAI y ponen el lanzamiento, tienen todas las pruebas, los test que se hicieron, y van a ver para cada tipo de prueba los desempeños. Pero como les decía, es del orden de 15% para el modelo actual, en este tipo de pruebas, ¿no? 45% para el modelo de tasa de acierto, ¿no? El modelo que puede razonar unos segundos, el que está ahora disponible, y 85% para el que ellos tienen funcionando, que piensa mucho más tiempo y que sale mucho más caro.
que todavía no lo podemos probar. Entonces, y esperan que eso llegue a 100 y más, y pase capacidad humana en la medida que esto siga funcionando. Pero hoy es así, 15 lo que está, 45, 50 lo que podemos correr ahora, pero 85/90 lo que que hablan de que va a salir $2.000 en la suscripción, una cosa así, por la cantidad de recursos de vuelta que utiliza para cada consulta. Bueno, no tenemos más tiempo, la verdad que estamos excedidos en tiempo. Un aplauso enorme, un placer. Gracias, Andrea. Gracias, Hugo. Gracias, Leo. Un placer enorme.